la primera vez y queremos darle una bienvenida. Siempre es un gozo estar aquí cada domingo de la mañana alrededor de las 11 para alabar a Dios y también escuchar la palabra de Dios. Y nuestro deseo es que cada uno de nosotros estemos preparados para recibir la palabra, porque más importante es escuchar la voz de Dios. A veces la gente piensa que pueden escucharlo en una manera audible, pero no, Dios está hablando por medio de su palabra para nosotros. Así que estamos contentos de tenerles aquí con nosotros. Nuestra serie es en el libro de Gálatas, el poder liberador del Evangelio. Y hemos llegado a capítulo 3. Y yo estaba pensando, acerca del día en cual vivimos nosotros. Yo voy a cumplir este año 69 años. ¿Demasiado? Me siento los años cada día, pero gracias a Dios que Él me ha soportado a través de todos esos años. Pero estaba pensando en cuál vivimos hoy, en cuanto a la capacidad de recibir noticias de cualquier forma. Yo puedo recordar cuando era niño, miramos el tele con blanco y negro. Y cuando llegué a ser un joven, luego teníamos un tele en color. Pero en aquel entonces, pensando, cada persona en el mundo estaba escuchando las noticias al mediodía, a las 6 de la tarde o a las 11 de la noche. 3 cadenas nacionales, ABC, NBC, CBS. Y ¿sabe una cosa? Yo puedo recordar que al medianoche se cortó el tele. Ellos tocaron el himno nacional y ya está hasta 6 de la mañana. Increíble que el mundo funcione así. Pero pensando en esto, en aquel entonces, en cuanto a noticias, por supuesto, tenía diario, mucho más activo en aquel entonces que ahora, las revistas y, las noticias de las cadenas nacionales. Pero pensando en el día de hoy, acerca de las noticias, es importante conocer bien la fuente de las noticias que va a escuchar. Usted puede saber exactamente, quizás dentro de 10 minutos, lo que pasó en el otro lado del mundo. No fue así cuando yo era niño. Del país, del estado, noticias locales, del gobierno, de la política, de los deportes, de Hollywood y todas las estrellas de Hollywood. Y aparte de esto, que siempre no podemos confirmar en la veracidad de las noticias. Hay noticias falsas. Hay noticias influenciadas por la inclinación del reportero. Hoy en día todavía puede agarrar un diario, revista, escuchar el radio, el tele. Tenemos ahora cadenas de cable dedicadas a las noticias 24 horas por día. Y todavía tenemos cadenas principales que casi nadie escucha ahora, con todas las otras fuentes. Pero puede escuchar a las 6 de la tarde, a las 11 de la noche. Tiene el Facebook, el Internet con todas sus formas. Y al escuchar las noticias, tenemos que conocer bien cuál es la fuente. Para recibir las noticias verdaderas, tenemos que tener la fuente correcta. Con esto en mente, llegamos a nuestro pasaje. Pensando otra vez, ¿cuál es la fuente? Pero ahora estamos hablando acerca de
algo que es mucho más importante. Dice Noticias Diarias. Estamos hablando de su alma y mi alma. Y todo el asunto de la vida eterna. Todo el asunto del cielo. Y bueno, es de suma importancia. Es imprescindible que nosotros sabemos bien que la fuente que tenemos es la fuente. ¿Cuál es la fuente de nuestra justificación? ¿Cuál es la fuente del poder para andar santificados? Hay dos cosas, dos grandes doctrinas de importancia. La justificación, cómo ser declarado correcto con Dios, aceptable, y también cómo debemos vivir como cristianos. La doctrina de la santificación, que indica que cada día debemos crecer a ser más como Jesucristo, más similar a Él, cada día avanzando en nuestro caminar con Él. En nuestro pasaje, el apóstol Pablo defiende la doctrina de la justificación por fe solo, sin obras o sin obedecer la ley. Lo que estaba preguntando era, ¿fue justificado por fe solo en Cristo Jesús, en la obra que Él hizo en la cruz? ¿O por su propia fuerza en obedecer la ley? Y esa declaración es extraordinaria. Una declaración que no es enviada por la gente del mundo y a veces los cristianos, que sin embargo es absolutamente crucial para los cristianos. Pablo ha mostrado en la segunda mitad del capítulo 2 que nosotros somos salvos cuando dejamos de confiar en nuestros esfuerzos morales o en la ley. Y debo recordarle de nuestro estudio previo, hemos muerto a la ley. Morimos a ella. Y confiamos en la obra de Cristo, lo cual produce una nueva motivación para todo lo que hacemos. Que ahora vivimos para Dios. Noten versículo 16 del capítulo 2 de Gálatas. Recordarle lo que Pablo escribió. Versículo 16 dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos. Y aquí en esta porción vemos que la gran doctrina de la justificación. Dice que para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie dice aquí en versículo 16, jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Bueno, bien claro. Nosotros sabemos es el camino por lo cual entramos en el reino de Dios. Pero ahora Pablo el Evangelio es mucho más que eso. No solo somos salvos por el Evangelio, sino que también ahora crecemos por el Evangelio. Pablo está diciendo que no comenzamos por la fe y luego seguimos adelante y crecemos por medio de nuestras obras. No.
No solo somos justificados por la fe en Cristo, también somos santificados por la fe en Cristo. Y sabe una cosa, para un cristiano nunca dejamos atrás el Evangelio. Es parte de nuestra vida ahora como en el día cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y personal. Y todavía es aplicable a nuestra vida. La salvación y la vida cristiana, ¿cuál es la fuente? ¿Fe o buenas obras? Noten en versículos 1 a 3, Pablo comienza con el cuadro de la obra de Cristo presentado claramente. Este versículo recuerda, y también los cristianos en Galicia, cómo fue que ellos llegaron de paganismo a Cristo. Versículo 1 dice, pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Bueno, en general todos estos individuos en Galacia nunca vio a Jesucristo morir en la cruz. Nosotros hemos visto con nuestros ojos físicos la muerte de Cristo en la cruz, pero Pablo dice que Él lo presentó con tanta claridad como ellos habían visto con sus propios ojos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es lo que Pablo está diciendo. Y esta presentación logró por medio de la predicación. Y voy a empezarlo porque es tan importante hoy en día. La vía que el Señor usa para proclamar la palabra de Dios es por medio de la predicación de la palabra. Es tan importante para los creyentes unirse juntos cada domingo y en cada encuentro. ¿Para qué? Para honrar y escuchar la palabra de Dios. En versículo 2. Déjeme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no, dijo Pablo. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. El mensaje que ellos escucharon. Y no tengo en mis notas el pasaje en Romanos capítulo 10. Por eso que nosotros estamos involucrados en enviar misioneros. Porque la misión de la iglesia es alcanzar el mundo con el mensaje presentado tan claro que no pueden evitarlo. Pablo en Romanos capítulo 10, ¿cómo van a escuchar si no hay un predicador? Si no hay alguien que va a enviarles. Por eso es el día que el Señor ha elegido usar en este día. Ellos habían escuchado un mensaje sencillo. Jesucristo fue crucificado. Noten lo que Pablo dijo a la iglesia de Corintio. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, escuchen las palabras de Pablo. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Interesante, el plan secreto de Dios.
Eso fue algo que fue escondido de los judíos. Los del Antiguo Testamento. Un plan secreto para ese momento, para esta época en cual vivimos. Versículo 2. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo. Y nosotros sabemos bien en cuanto a Pablo, era un judío, era un fariseo, perseguía la iglesia, pero noten, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez, temblor. Y mi mensaje, mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Quiero que ustedes noten aquí que la esencia de este mensaje no es cómo vivir, sino que ha hecho Jesús por nosotros en la cruz. El Evangelio es un anuncio, por supuesto, de los eventos históricos. No una serie de instrucciones sobre cómo vivir. Es la proclamación de lo que ha sido hecho por nosotros, no una guía sobre qué debemos hacer. Noten lo que Pablo dijo. Se les explicó, versículo 1 de Gálatas 3, con tanta claridad. La predicación de Pablo pintaba un cuadro de Jesús, dándole a los oyentes una visión emotiva de lo que Cristo hizo para nosotros. Primero de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo decíamos era verdad. No hay duda, la fuente para la salvación y la santificación se encuentra en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Pero Él habla de otra fuente, de las buenas obras basadas en la ley. Noten que versículos 2 y 3 son frases paralelos y está enfatizando un punto por medio de la repetición. Versículo 2 dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? Noten ahí, habla de obedecer y escuchar. Versículo 3. ¿Será que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en espíritu, porque ahora está tratando de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. No tengo que estar hablando aquí, no solamente de la salvación, de la justificación por fe solo en Cristo, pero está hablando acerca de su vida diaria, una vida de santificación, otra gran doctrina. Y la santificación, tampoco la justificación, viene por obedecer la ley o cualquier otro camino que uno elige. Él usó la palabra perfectos. También puede significar completos. Está describiendo nuestro curso de la vida normal. Todavía estamos luchando por perfeccionarnos o completarnos.
hacernos aceptables a Dios, a nosotros mismos y a los demás. Y lamentablemente hay mucha gente que confía en su propio esfuerzo para llegar a eso por medio de logros morales, profesionales y relacionales. Pablo dice que creer en el Evangelio, el mensaje implica abandonar este enfoque. Bueno, si usted quiere ser declarado y pararse delante de Dios justificado, no va a pararle en su propia justicia. Es en la justicia de Cristo Jesús. Cuando Él murió en la cruz, al tercer día resucitó. Después de 50 días ascendió al cielo. Y sabe una cosa, algún día Él va a volver para sus hijos. Y nuestra tarea es compartir el Evangelio y también vivir por el Evangelio, por el que viene de Cristo. Él dice que dejamos el obedecer la ley de Moisés, versículo 2. O dejamos de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos, versículo 3. Antes de ser cristianos, y puede hablar con mucha gente acerca de su alma, su condición espiritual. Y muchos confían de diversos proyectos de esfuerzo personal para sentirse completos, hacer buenas obras, ofrendar a los pobres o esta organización o otra, entregar tiempo como voluntario a esta causa o otra. ¿Cuántas veces he hablado a una persona acerca de su relación de Cristo y si van a ir al cielo? Y ellos dicen, espero que sí. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Ay, ay, ay. Pablo está diciendo que no pueden ser perfectos o completos por sus propios esfuerzos. Noten que el Evangelio habla de creer en Cristo. Esto fue algo de una revolución para la iglesia primitiva, porque los judíos están acostumbrados a mantener la ley, tratar de ser aceptable ante Dios por obedecer la ley. Él dijo que no, tiene que creer. El resultado es que los Gálatas creyeron en la vívida presentación del Evangelio de Cristo. Noten versículo 2, habla que recibieron al Espíritu. Y quiero enfatizar aquí que el Espíritu Santo entra en una vida por medio de creer en la salvación solo por gracia, solo por medio de Cristo. El nuevo nacimiento que Pablo describe está directa e íntimamente conectado con creer evangelio. Es por eso que Jesús dice que recibimos el nuevo nacimiento como por medio del Espíritu. Juan capítulo 3, hablando a Nicodemo. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Noten lo que dice Santiago. Santiago 1:18. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Pedro también, capítulo 1, 1 de Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Por eso, Pablo está reaccionando a los Gálatas. ¡Ay, Gálatas tontos!
¿Quién los ha hechizado? Luego en versículo 5, Pablo aún es más empático. Vuelve a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Hay una cosa aquí que mucha gente, que escapa de mucha gente. Cuando vimos versículo 5, notamos que Pablo cambia los verbos al tiempo presente. Dice que justo ahora las obras del Espíritu, incluso los milagros, y sabemos que los apóstoles hicieron milagros, ellos no tenían, la palabra de Dios completa en aquel entonces. Así que hicieron milagros. Porque creen el mensaje. Porque ustedes ya no obedecen la ley. Noten, ambos verbos están en el tiempo presente. El Espíritu de Dios obra cuando los cristianos no confían en sus propias obras, sino que da una manera consciente y continua, descansen solo en Cristo para su aceptación y para ser completos. El apóstol Pablo asocia el Espíritu y el Evangelio en términos más inseparables. El Espíritu obra mientras tú aplicas y usas el Evangelio. Vamos a ver en nuestro estudio en Gálatas más adelante que nuestro fracaso en obedecer y conformarnos al carácter de Cristo no es un asunto sencillo de falta de fuerza de voluntad. Algo que requiere simplemente que nos esforzamos más. Después de todo, decidir esforzarnos más es decidir confiar en nuestros propios esfuerzos para guardar la ley. Y la raíz de toda nuestra desobediencia es la manera en particular en la cual seguimos buscando el control de nuestras vidas a través de sistemas de justicias por obras. Somos libres. Ese es el poder librador del Evangelio. Y la manera de progresar como cristianos es arrepentirnos y desarrollar estos sistemas, igual que cuando llegamos a ser cristianos con la vívida representación y re-representación de la obra salvadora de Cristo por nosotros. Cuando abandonamos los esfuerzos de confiar en nosotros mismos para perfeccionarnos, debemos regresar una y otra vez al Evangelio de Cristo crucificado, para que nuestros corazones estén más profundamente cautivados por la realidad de lo que Él hizo y quienes nosotros somos en Él. En Gálatas 2:20, no voy a leerlo. Soy crucificado con Cristo. ¿Vivo yo? No. Cristo vive en mí. La clave. Y al terminar este pasaje de hoy, Pablo quería recordarles de alguien de suma importancia del Antiguo Testamento. Abraham. Y este fue un golpe maestro. Recuerdo que Pablo está contraatacando las enseñanzas de los maestros judaizantes que dice, bueno, es genial que tengan fe en Cristo. Ahora para permanecer aceptables a Dios, tienen que vivir como judíos. El padre de los judíos es Abraham. El pueblo de Israel comenzó cuando Dios le prometió al patriarca de Israel, Abraham, que él haría sus descendientes una gran nación, viviendo en una tierra que Dios le daría, bendecidos
de Dios. Así que Pablo está llamando a Abraham como un testigo de su caso. Consideren a Abraham, les dice a los cristianos gentiles, porque el ancestro de los judíos mostrará que ustedes realmente han sido hechizados por los maestros judaizantes. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos a Abraham, vemos a un hombre que, dice la palabra, le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Lo que es más importante de Abraham es que fue un hombre de fe. Noten versículo 9. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. También Pablo dice claramente que nosotros deben ser como Abraham. Versículo 7. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. No mencionó nada acerca de obedecer la ley. No. Versículo 6 dice, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Lo consideró justo. Que vemos la gran doctrina de la justificación. ¿Cómo estar? ¿Cómo estar delante de un Dios puro? No por tratar de perfeccionarse a sí mismo. No. Sino pedir al Señor Jesucristo aplicar a su vida personalmente la obra, su sangre que pagó el precio de nuestros pecados. El mismo poder de Dios que levantó de los entre los muertos es el poder que nosotros podemos vivir porque Cristo vive en nosotros. Lo considero justo. Observa que no dice que Abraham creyó en Dios, aunque ciertamente lo hizo. Creer en Dios no es fe salvadora. Santiago 2:19 dice que, aún los demonios creen. Más bien, él tuvo que creer y confiar en lo que Dios realmente dijo en su promesa de la salvación. La fe que salva es diferente que la fe universal, o fe general. Es diferente a la fe en la existencia de Dios, incluso a las doctrinas o en las enseñanzas de la Biblia en general. Una persona puede, asistir a la iglesia toda su vida y saber todos los datos acerca de la Biblia y quién es Cristo. Noten también que Abraham demuestra que la fe salvadora es fe en la provisión de Dios y no fe en nuestro desempeño. Abraham no tenía hijos y tenía una mujer estéril. Él no podía tener hijos. No obstante, Dios le prometió que su descendencia sería tan innumerable como las estrellas. Dios descendería a la historia y llevaría a cabo un poderoso hecho y llevaría a cabo un hecho de que nada dependía de la habilidad humana. La promesa de un heredero dependía completamente de Dios, no de Abraham. Abraham tenía que creer que Dios lo haría. Y en Génesis capítulo 15, Abraham creyó. Abraham fue un hombre de fe. Así que terminamos con dos tipos de personas
que tienen fuentes diferentes. Cuando habla de la justificación, mi esperanza solo se encuentra en Cristo Jesús, poniendo fe en la cruz para pagar el precio de mis pecados. Es mi fuente. Es la fuente verdadera para la justificación. Algún día yo voy a pararme delante de Dios y Él podría pedirme por qué debe dejarle entrar. Y en realidad cuando Él mira a mí, Él no va a ver a mí. Él va a ver a su Hijo Jesucristo. Jesús. Yo estoy vestido de su justicia. Yo sé que soy un pecador, pero gracias a Dios soy un pecador redimido. Él pagó el precio para mí. Él dio su vida para mí y para ti y para ti. Él dio con tanto amor. La fuente para la justificación es Cristo y el Evangelio. La vida cristiana, la vida de santificación también, la fuente es Cristo. No lo que yo puedo hacer. No, es el reconocimiento diariamente que Cristo vive en mí. El momento que el Espíritu de Dios entró en mi vida y mi vida es el templo de Dios. Así que cada día la fuerza para honrarle y glorificarle viene Cristo, Espíritu de Dios, no en las obras de la ley o nuestra propia fuerza. Bueno, vamos a tomar un tiempo para reflejarnos en nosotros mismos. Vamos a, inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos. Solo para un momento, para pensar en lo que hemos escuchado hoy. Estoy aquí para decirle que el mismo Cristo que me salvó hace años está listo y pronto me salvará. Si usted está dispuesto a arrepentirse de su pecado y pedir a Cristo aplicar a su vida el pago que Él proveyó en la cruz del Calvario. Si está aquí esta mañana sin Cristo, no hay mejor tiempo que ahora de poner su fe y confianza en la obra de Cristo. Quiero invitarle a hacerlo. Muchos de ustedes son creyentes, pero ¿está viviendo para el Señor? ¿Está dependiéndose en el poder que viene del Espíritu de Dios, de Cristo mismo, de la palabra de Dios diariamente? Quizás ha tratado de agradar a Dios por su propia fuerza, siendo salvo sin la bendición de saber que cada día es un paso y cada día voy a llegar más semejante a Cristo Jesús. Quizás algún pecado es un obstáculo en su vida que tiene que confesar. Bueno, yo no sé, pero estoy aquí para decirle esta mañana. Cristo conoce cada uno de ustedes y la necesidad de cada uno. Nuestro Padre Celestial, gracias de tu palabra, Señor, y el placer de tener una relación contigo diariamente. Padre, si hay alguien aquí sin Cristo, espero que hoy sería el día de la salvación para esa persona. Estamos listos para charlar y compartir la palabra si hay esa necesidad.
y luego para los creyentes que están aquí. Pero que este sería un nuevo día de dedicación a vivir por tu poder, por tu espíritu, por tu palabra. Y Señor, vamos a darte la honra y la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.